Dios los bendiga en el nombre del Señor. Puede sentarse. Es hermoso estar en la casa del Señor. Esta mañana vamos a traer una meditación alusiva a lo que estamos celebrando. Hay una entrada triunfal, se celebró hace muchos años, pero todavía sigue haciendo impacto en lo que es la historia y en lo que es la vida suya y la mía. No solo en esta existencia, sino que en la que viene, en la existencia eterna. Nos ha impactado. Zacarías escribe esto y dice Zacarías en 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Señor, gracias por tu palabra. Señor, sabemos que es bendita, pero agrega bendición para que el que la escuche, Señor, sea bendecido a través de esta palabra. Agrega, Señor, tu unción en este momento, que podamos retener tu palabra y que podamos aplicarla de acuerdo a lo que tú deseas y el propósito que tienes para nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El libro de Zacarías entonces nos da la introducción para lo que vamos a hablar ahora. Es interesante cómo el libro de Zacarías es un libro del Antiguo Testamento. Es el penúltimo libro, el número 38 para ser exacto, del Antiguo Testamento. Zacarías escribe esta profecía. Usted sabe que cuando fue escrito el último libro de Malaquías, se escribió y durante 400 años hubo 400 años de silencio. Cuando usted agarra su Biblia y hay una página en blanco entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, son 400 años de silencio que Dios no habló a su pueblo Israel. Esta profecía entonces se dio cuando Zacarías le dice lo que acabamos de leer. Aproximadamente en el año 520 antes de Cristo fue escrita esta profecía. Nosotros muchas veces no le tomamos mucha importancia y lo tomamos así como leyendo el periódico. Y entre más leemos mejor muchas veces, ¿verdad? Pero no, si nos detenemos a ver, 520 años es bastante tiempo para que la profecía se cumpliera de lo que vamos a tratar esta mañana. Entonces, cuando Zorobabel fue nombrado gobernador de los persas, y en este pasaje Zacarías nos encontramos con la profecía del evento que recordamos hoy. Ocurrió 553 después y celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén. Y en este pequeño pasaje encontramos que el profeta nos revela tres facetas importantes del rey que entraría en Jerusalén. Interesante la profecía. Muy interesante, porque vemos que el profeta dice exactamente lo que tenía que pasar y pasó. Esta entrada tradicionalmente le llamamos la entrada triunfal, lo es, y no según la perspectiva, si se va según la aclamación, el gentío que poco después pidió la crucifixión de Jesús. No hay un triunfo si no hay un fracaso. Pero podemos ver Dios el cumplimiento fiel de esta promesa. Es exactamente como el profeta lo dijo. Le dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, que aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Usted pudiera haber dicho: ¿y por qué no fue un caballo? Un caballo es más elegante. Pero no hubiera cumplido la profecía como se hubiera dicho. Muchos esperaban entonces que este rey viniera con pompa y con gala, como estaban acostumbrados a verlo. Sin embargo, este rey viene en una forma diferente, cumpliendo exactamente lo que las profecías habían dicho de él. Y los evangelistas, ¿verdad?, destacan que este evento sucedió. No es algo que se inventó. Es notorio que Jesús no entra en Jerusalén para recibir un reino, para morir, y con esa muerte asegurar el reino para usted y para mí.
Primero, que era aclamado por la multitud. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino de ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, oiga, era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Ellos conocían bien, los judíos conocían bien la profecía, y de hecho, al estudiar parte de esta historia, los comentaristas dicen que la mayoría, sabiendo de que esta profecía se había dicho, muchos tenían la costumbre de criar a burros, es un asno, ¿verdad? Por si el Mesías lo necesitaba. Entonces no estaba, él sabía perfectamente, sí, él dijo con seguridad: vayan y díganle, el Señor lo necesita. Ese es un cumplimiento hermoso de la profecía. Y cuando leemos esto, decir las multitudes, yo me quiero imaginar con qué algarabía, con qué gozo la gente estaba esperando la llegada de ese rey triunfante, la entrada a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entró, dice que la gente en su emoción cortaba ramas de los árboles, palmas, y ponían sus mantos para que él pasara sobre ellos. Ahora yo quiero que usted se imagine ese cuadro hermoso, porque al recordar esto, al leer esto, nuestra imaginación tiene que volar y decir: ¿cómo sería de hermoso ese tiempo? A nosotros no tuvimos la oportunidad de ver a nuestro Señor Jesús, pero esa gente que tuvo la oportunidad de ver a Jesús en persona, qué hermoso ha de haber sido escucharlo, dar sus enseñanzas, escucharlo y ver realmente lo que este hombre estaba haciendo y por hacer. Al entrar Jesús, la numerosa multitud tendía sus mantos, ramas de árboles, entre los que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Muchos impresionados por sus enseñanzas, por sus milagros. El del gobierno romano era odiado, y algunos judíos patriotas de los celotes, por ejemplo Simón era uno de ellos, una secta judía revolucionarios, que tal vez pensando que Jesús podía encabezar una revolución, de manera que lo aclamaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Tal homenaje nos habla de lo crucial de poner al servicio del Señor todo cuanto somos y tenemos, pero también en la verdadera adoración que requiere una entrega total, no solo de las emociones. Muchas veces cuando estamos emocionados prometemos hasta lo que no, ¿verdad? Se promete cuando uno está en emoción, pero cuando pasa la emoción, ¿qué pasó? Ya no cumplió. Pero es que eso lo dije cuando estaba alegre. Ahora estoy triste, ya no lo hago. No tiene que ser así. Las palmas eran símbolo de victoria y las ramas de olivo lo eran de la paz. Usted se recuerda que cuando Noé mandó a la paloma, ¿con qué regresó? Con una ramita de olivo. Significa la paz. Cuando haya pleito, dígale: aquí está mi rama de olivo, para evitar el pleito, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, ¿se recuerdan? Oh, por cierto, esta semana, ¿cómo le fue?
Porque después de predicar el domingo yo estaba con el pendiente, algo va a pasar, porque el diablo no le gusta. Vamos a ver si es cierto que es pacificador. ¿A cuánto le tiraron la chancla? ¿Y cuánto la recibieron? Mucho silencio. Sigamos predicando. A veces, mire hermano, parte de la historia de estos revolucionarios, por ejemplo, los celotes era una secta revolucionaria, como siempre lo han habido en todos los países, que están inconformes con el sistema que estaba gobernando, y esos eran revolucionarios. Ellos querían el Imperio Romano, imagínense, porque el Imperio Romano los tenía subyugados. Esas personas tenían que pagar impuesto al gobierno romano, que de eso eran encargados los que colectaban los impuestos. Y no solo esos, sino que robaban. Entonces estaban pagando un impuesto. Estaban cansados ya de estar bajo el gobierno romano. Y ellos lo que querían, un salvador que viniera y los libertara, les quitara ese yugo y que se sintieran libres. Lógico que estaban alegres, porque pensaban, va a venir alguien que nos va a librar de este yugo que nos tiene el gobierno romano. Pero también otros venían, y había mucha gente porque venían a la fiesta de los tabernáculos y pronunciaban hosanas en alta voz. El término fue usado en esta ocasión con fervor religioso y sentido profético para dar la bienvenida a Cristo, y se repetían expresiones de él. En el Salmo 118, 25, 26 dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Estaban diciendo este salmo, ellos estaban repitiendo lo que antes se había dicho en los salmos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Siempre cuando Jesús llega a la vida de la persona, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito porque Dios lo envió a morir por usted, a morir por mí. Si no hubiera sido así, hermano, nosotros no tuviéramos ningún consuelo, ninguna esperanza. La entrada, por así decirlo, era la entrada pública, era una entrada oficial del Mesías, anunciando en la profecía con siglos de anticipación: hosana en las alturas. Fue el mismo mensaje que se dio cuando Jesús iba a nacer. Si se recuerda cuando decían los ángeles: hosana en las alturas, y, a los hombres, y pasa a los hombres de buena voluntad. Es el mismo mensaje: hosana en las alturas, gloria a Dios en las alturas. Y por eso cuando venimos al templo, hermano, tenemos que alabar: hosana a nuestro Dios. Tenemos que alabar a nuestro Dios. Esa gran multitud fueron testigos de ese cumplimiento de lo que el profeta decía. Esos testigos oculares dijeron: aquí viene el prometido. Pero muchos no lo vieron. Muchas de esas personas ni siquiera se preocuparon por ir a ver. Imagínense si va a venir el presidente aquí a San Pedro. Yo creo que cualquiera de ustedes dice: voy a ver cómo se mira. Aunque sea de curioso, ¿verdad? Que no hay muchos curiosos, pero sí, por lo menos a ver si es cierto que así como se mira en la tele, ¿verdad? Ahora imagínense que viene el Hijo de Dios entrando a la ciudad, y aún así fue gente que tal vez a lavar la ropa se fue a planchar. Hay muchos que no le dan la importancia que merece. Y este caso lo estamos recordando, pero muchas veces como un recuerdo. Y muchas veces se hace como un rito. Ya sabemos exactamente cuándo va a pasar este día y este día. Pero lo hacemos por tradición, pero no lo hacemos por convicción. Ni que esto nos cambie ni nos transforme en nuestra vida, en nuestra forma de ver las cosas. Lo que aún no conocían de Jesús se preguntaban: ¿y quién es este? Y en especial el gentío que había venido a Jesús de Galilea decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a entender principios bíblicos, hermano, en esta hermosa enseñanza. Jesús entró triunfante a Jerusalén. Repita conmigo: Jesús entró triunfante a Jerusalén. No entró derrotado,
entró triunfante. Su entrada triunfal a Jerusalén no la pudieron evitar ni los religiosos, ni el Imperio Romano, y ni pudieron evitar el cumplimiento de las profecías que fueron exactas, como lo anunció el profeta Zacarías. También el Salmo 118 se cumplió con alegría y júbilo. Esta historia cumplió las profecías dichas en ese salmo. En Lucas 1, 32, 33 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vean lo que dice en Lucas. En Lucas 22, 28 al 30 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús dice: como me dieron el reino a mí, yo también les doy parte en el reino a ustedes. Desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, de ese momento Él también nos está asignando parte en el reino de Dios. El problema es que muchas veces nosotros no tomamos en serio lo que Dios nos ha dicho que nos pertenece. Yo no sé el día que regrese Jesús después del rapto, y que después de los 7 años de las bodas del Cordero, y que regrese, ¿cuántos están deseando decir: a mí me gustaría ser gobernador de Puerto Rico, me gustaría ser gobernador en alguna parte de Centroamérica o en México? ¿Por qué no reclaman Honduras también? Y para Sudamérica, ¿verdad? Pero tenemos la visión tan corta que yo quiero entrar al cielo, no importa cómo sea, aunque sea de panzazo, entrar al cielo. No tenemos ninguna aspiración, y por eso el evangelio se hace: ay, otra vez a la iglesia. Especialmente los muchachos, ¿verdad? Mami, otra vez, ayer fuimos. Y muchas veces eso pasa, ¿verdad? Y hasta en las mejores familias. Pero el Salmo, mire, el Salmo 2, del 6 al 7 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso que estaban celebrando era el cumplimiento hermoso de todos esos salmos, de todas esas palabras que se dijeron de Jesús. En el Antiguo Testamento, las profecías, los salmos fueron sombra del gobierno y del reino de Jesucristo. En la persona de Cristo se cumplieron todas las profecías. Todo lo que esta historia revela no es nada más que el cumplimiento de lo que estaba escrito de la venida de Jesús. Estábamos viendo en 2 Corintios, ¿verdad? ¿Por qué ellos no han logrado entender que el Mesías ya vino, que el Mesías cumplió todo lo que se decía en el Antiguo Testamento? Conocen bien la historia, saben perfectamente, se han apropiado del Tanaj, que es, y del Pentateuco, de la Torá, pero no tienen un velo y no lo han entendido. Por eso usted y yo somos bienaventurados, porque nosotros hemos creído que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el que Él mandó para salvar al mundo de pecado. Juan lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Cordero Pascual. A Él es el que se le debe dar la gloria, la honra, el poder, la majestad, porque Él se la merece. Para los judíos es un profeta, nada más. Una persona muy importante, pero no deja de ser eso. Tenemos que ver a Jesús como Él es. Él dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Cuando Jesús entró a Jerusalén, muchos fueron testigos del acontecimiento en la persona de Cristo. Muchos lo esperaban como un conquistador, otros como un personaje que lo libertara de la opresión romana, otros como un proveedor para las necesidades básicas, porque hacía milagros y le daba de comer. Usted recuerda cuando le dijo a la multitud que se sentara, y comieron, y todavía sobró.
Han de haber dicho, este trae buena despensa. Este trae, si es que de 5 panes y 2 peces, nos dio de comer a todos. Este nos va a quitar el hambre. Y muchos lo miraban así. Otros lo ignoraron, ni siquiera lo recibieron. Pero se cumplió y confirmó la fidelidad de Dios a su pueblo y también a sus promesas. La entrada triunfal también demostró que Jesús es el rey de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un rey que trae paz y conquista. Cuando un rey entraba en un asnillo era porque había vencido y traía paz. Esa es según la historia, el contexto. Cuando un rey venía en un asno era porque traía paz. Había vencido, pero traía paz. La diferencia cuando él conquistaba a alguien, ¿verdad? Y traía, y les daba la historia de eso la semana pasada. ¿Qué es lo que le estaban diciendo? Cuando conquistaba a un general romano, era muy diferente. Cuando conquistaba y mataba 5,000, que era lo que el apóstol Pablo decía, ¿se acuerda de la marcha? Y cuando daban esa marcha, entraban y venían todos los que habían conquistado, los traían encadenados. Primero había matado 5,000. Había conquistado terreno para el gobierno romano. Eso es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando decía que había una marcha. Pero en este caso, nuestro Señor Jesucristo venía en un asno y traía paz. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que Él trae la paz para este mundo! ¡Hermoso que Él trae la paz para este mundo que tiene tanta violencia! Los tiempos han cambiado, hermano, pero la violencia sigue siendo y gobernando y reinando. Tal vez lo vemos mucho más que antes, pero no deja de ser periodo violento cuando Dios entra. Un rey que trae luz a un mundo de tinieblas. Dice en Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte les resplandeció. Luz les resplandeció. Mateo 4:16. Un rey que viene a salvar al mundo de pecado. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 2, demuestra que Él es el Hijo de Dios. Un Hijo que es glorificado en la gente que lo adora. Dice Mateo 14:33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Sabe que esto me lleva en el Antiguo Testamento? Y todavía cuando se presentaba un ángel y daban adoración, decían, no me adoréis a mí, es a uno que se tiene que adorar, y ese es nuestro Dios. Pero aquí Él está recibiendo la adoración porque dice que Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Por eso es que a Él le podemos dar adoración. También vemos un Hijo que es glorificado por el servicio de sus seguidores. Un Hijo que es glorificado por su Padre. Dice en San Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús sabía de dónde venía y sabía la gloria que tenía. Él está diciendo, esa misma gloria quiero que esta gente la vea. Quiero que usted, hermano, comience a ver la gloria de Cristo. Que usted comience a experimentar esa novedad de vida. Que usted sepa de que así como Cristo recibió la gloria, usted y yo cada vez que le alabamos, Él recibe gloria. Hubo una voz en los cielos que decía, después de que Jesús salió del bautismo, decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vuelve a decir otro texto de Mateo 7:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Hermano, qué hermoso. Esa voz, ¿sabe que el Padre en el cielo, 1, la voz, 2 y 3, el que estaba siendo bautizado? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué hermoso que podemos tener la confianza entonces de que estamos bíblicamente correctos al decir que Él es el Hijo de Dios. También esto demuestra que la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdadera. No miente. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué significa esto? Que en Dios no hay mentira. En Dios no existe la mentira. El padre de la mentira es el diablo. Y todo lo que hace el diablo es mentira. ¿Qué nos habla Dios a través de esta escritura para el tiempo que nos ha tocado vivir? A través de la historia, este evento histórico se ha repetido una y otra vez en las diferentes culturas. Muchas veces lo hacemos por tradición, otras veces por costumbre, pero en todo Dios nos habla así como Jesús, que pudo haber entrado usando los mejores medios, los medios mejores de transporte. Se lo merecía, pero Él prefirió cumplir la profecía y mostrarnos la humildad. A pesar de que era el rey, a pesar de que era un hombre íntegro y de santidad, la entrega por nosotros. Jesús nos enseñó el camino de la humildad. Entró a la ciudad sentado en un pollino, como símbolo de paz, de humildad. Él se humilló, se hizo obediente, como dice la palabra, y muerte de cruz. Sometiéndose a Dios el Padre, debemos aprender entonces a rechazar el orgullo y a imitar a Cristo en su humildad. Él pudiera haber usado todos los medios. Si Él era el dueño también de todo, era el creador. Él podía haberlo hecho. ¿Se imagina si a Elías en un carro de fuego no pudiera él haber entrado en carro de fuego y chamuscado a todos? Lo hubiera podido hacer. Sin embargo, entró en cumplimiento y con humildad. Mira, tengo un poquito aquí. Muchas veces, hermanos, no podemos tener algo porque ya nos creemos. ¿Sabe que un símbolo de pecado? Yo lo miraba en un librito chiquito donde decía el pavo real. Que muchas veces el orgullo, hermano, es algo con lo que tenemos que lidiar muchas veces. Ayer mi sobrina decía que por el orgullo el diablo fue tirado del cielo. El orgullo muchas veces nos distancia del Señor porque Él dice que mira de lejos al altivo. El orgullo, hermano, es algo con lo que tenemos que lidiar todos los días. Entre más orgullosos estamos, menos realistas somos. Porque siempre va a haber gente mayor que nosotros, gente menor que nosotros. Tenemos una posición y tenemos que ser realistas. Tenemos que ser humildes, como Cristo nos mostró la humildad. Él vino y se humilló, dice Filipenses. Se humilló hasta lo sumo. Y por haberse humillado hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Para que un día, dice, que toda lengua confiese, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Para gloria del Padre. Mire qué hermoso hasta donde lo puso. Al decir sumo, es decir, es lo máximo, no hay más. Él se humilló hasta lo sumo. También Dios lo exaltó hasta lo sumo. Es posible que hoy sea nuestro hosana. Te necesito ahora, Señor. Sálvanos ahora. Estamos viviendo tiempos históricos. Estamos viviendo tiempos que nunca nos hubiéramos imaginado. Estamos viviendo un tiempo donde la muerte ha cobrado tantos miles de personas. Ya pasó de los 500,000 muertos en Estados Unidos. Y en alrededor del mundo, ¿cuántos más? Amigos nuestros han dejado de existir. Familiares nuestros han muerto. Y todavía estamos con ese pendiente de que algo pueda pasar, algo pueda suceder. Usted ve la inseguridad en cualquier lugar donde va. Usted puede decir, oh, bueno, es que yo voy a salir, pero no sé
si voy a estar contagiado? Y el miedo se ha apoderado de la cultura. Todo aquello que antes hacíamos tan libremente, ahora la pensamos, porque no sabemos lo que pueda pasar. ¿Será que en algún momento lleguemos nosotros a vivir normalidad? Tal vez muy posible que no. Antes también que le soplaba el pastel, ¿verdad? Hoy no. Si lo sopla no le como. Cosas tan chiquitas que antes teníamos, ni atención les poníamos. Hoy sí, se lavó las manos. ¿Me va a servir de comer? ¿Se lavó las manos? Antes cuando usted tosía le decían, o cuando estornudaba le decían salud. Ahora, quítese, hágase para allá porque no me vaya a enfermar. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, donde también se aplica esto. Porque en este tiempo necesitamos paz. Necesitamos que así como en ese tiempo cuando Jesús entró en su entrada triunfal, también haga entrada triunfal en nuestros corazones. Tal vez muchos de los que me están escuchando han visto esto como algo histórico, algo como una tradición y una costumbre, que no fallan en ese día. Pero ¿qué pasó con el resto del año? ¿Qué pasó con el resto del mes? Ya no tiene que ser una tradición, tiene que ser algo con convicción de saber que cada vez que mencionamos que hay una oportunidad de adorar a nuestro Señor Jesucristo, que haga una entrada triunfal. Si Jesús fuera a entrar por esa puerta, ¿cuál sería su actitud en este momento? ¿Estaría viendo el celular? ¿Estaría viendo otras cosas? ¿Estaría pensando en la ropa, en otras cosas? Creo que muchos no hemos entendido todavía lo que significa este acto tan importante. Si lo estamos celebrando, celebrémoslo como debe ser, con reverencia y con alegría, porque Él se lo merece. No solo clamemos al Señor con palmas cuando nos va bien, y está con alegría. Tiene que ser en todo tiempo que nosotros le demos el lugar que el Señor se merece. Él nos salvó. Él entregó su vida. Él entró como Rey, como Dios, como Señor, pero también entró como nuestro Salvador a nuestro corazón. Para muchos esta es una historia nada más. Pero yo le invito este día a que le diga: Señor, así como entraste triunfante a Jerusalén, quiero que entres a mi corazón. Y que cambies y transformes. Porque el Rey de mi vida no ha sido tú. Porque el Rey de mi vida ha sido otro, que ha tomado el control de mis emociones, que ha tomado el control de mis pasiones, y no te he dado la gloria, no te he dado la honra como tú te la mereces. Este es un día para que reflexionemos, para que meditemos qué tanto honor le estamos dando a Dios con nuestra vida. Si realmente le hemos dicho: Señor, hosana a Dios en las alturas. Si realmente no solo son palmas, sino que también nuestro corazón esté abierto y que Él pueda entrar y gobernar y quitarnos el peso del gobierno del pecado, porque para eso vino, para quitar el pecado del mundo. Esta es una oportunidad hermosa para que podamos decirle al Señor: Señor, entra a mi corazón, entra triunfal y conquista todas las áreas que el diablo me ha ganado. No sé en qué área el Señor le esté hablando a usted, pero no importa dónde sea, dele el primer lugar al Señor, dele el trono de su corazón a Dios. Lo demás el Señor se va a encargar de quitarlo, porque Él lo puede hacer, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús quiere entrar a su vida este día. El Señor quiere entrar en la vida para darle felicidad que tal vez nunca ha tenido. Ni las drogas, ni el alcohol, ni el sexo, ni el dinero podrán dar esa paz. Así como Él entró en un pollino, símbolo de paz, Él quiere entrar a usted también como símbolo de paz y derramar esa paz en usted, y que usted sea uno de los bienaventurados que sea pacificadores. Tal vez tendremos mucho más desafíos. Estamos viviendo tiempos difíciles en la política, en la sociedad.
En donde usted se mueve, usted mira cómo está la situación. Son tiempos de incertidumbre, donde nadie le puede garantizar nada. Pero hay algo que no va a fallar, que es la palabra de Dios, que es Dios cumpliendo su propósito. Y aunque otros estén mal, Dios se va a encargar de los suyos, porque nosotros somos la niña de los ojos del Señor. Traiga a Él entonces, abra su corazón para que sus desafíos, sus temores, sus problemas, sus afanes y depresiones, la incertidumbre y toda clase de dificultades desaparezcan de su vida y usted pueda decirle: Señor, tú eres el Rey de mi corazón. Señor, tú entra en esta mañana en mi vida y cambia y transforma como solo tú lo sabes hacer. Celebremos entonces este día una entrada triunfal de Jesús en nuestros corazones y seremos felices por la eternidad. Deja que Jesús entre a tu vida. No es una religión, no es una tradición. Esto tiene que ser por convicción, porque me conviene a mí. Ya está todo preparado. Lo único que necesitamos es decir: Señor, yo acepto lo que tú hiciste por mí. Si no conociera del Señor, yo dijera esta mañana: Señor, entra en mi vida. Porque lo que ha hecho el Señor ha sido bueno conmigo. Y como ha sido bueno conmigo, yo también lo comparto con ustedes. Esta mañana el Señor está hablando a corazones, a personas que han buscado el refugio de la tranquilidad, la paz en los lugares equivocados. Pero el Señor quiere que esta mañana vengamos y que le digamos: entra a mi vida, entra a mi corazón como un rey triunfante, como un rey de paz. ¿Por qué no inclinamos nuestra cabeza y reflexionamos en este hermoso pasaje y le decimos al Señor: Señor, tal vez por un tiempo yo no te he visto como el rey, no he guardado tus leyes, pero en esta mañana, Señor, yo quiero hacer nuevos votos contigo. Él está deseoso de cambiar y transformar los corazones. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y no importa qué tanto se sienta, esta mañana Dios puede cambiar. Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. ¿Por qué nos ponemos de pie, mis hermanos? Cantamos este canto agradeciéndole al Señor de corazón y decir: no por tradición, por convicción de quién eres. Alabamos, Señor. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Bendigo a las personas, Señor, que han escuchado el mensaje. Las personas, Señor, que han hecho una decisión en esta todo vacío, todo lo que a ti, Señor, te pertenece. Lo entregamos con palmas, con alegría. Recibimos tu presencia. Te amamos, te glorificamos, Señor, porque eres bueno.